El siglo vacío. El siglo vacío. A ver, ya sabemos que el gobierno mundial se formó al final del siglo vacío. Pero antes del siglo vacío, ¿ustedes cómo pensarían o cómo plantearían que hubiera sido la manera en que se regía el mundo antes de que existiera el gobierno mundial? A ver, Yare. ¿Cómo se rigió antes del gobierno mundial? Es que, Sí. a ver, bueno, ahí está todo el tema de que también está esta teoría de que el mundo de One Piece se estructura como... No es una no es una geografía que se sienta natural del todo. No sé si se entiende. Es Como que es muy una peculiar. geografía que está Sí, creada. muy peculiar. Y porque tiene estas líneas como que estas líneas perpendiculares, no eran perpendiculares, estas líneas que se cruzaban como en el Grand Line Ya, y ya, ya. el Las, y el Red Line, las líneas ley. que claro, y que te dicen de que como y te van explicando todo eso. Entonces igual hay un tema ahí de cómo se estructuraba antes. Sin embargo, sí se nos dan los antecedentes de que habían pueblos distintos. Claro. Eso sí está. Habían reinos. El reino de Arabasta tiene muchos años. Sabemos que tenía un palacio muy antiguo. Sabemos que Guano también es un palacio, tenía sus propios, existía antes del la vaca. Sí, lo sé. Sabemos de que Guano existía antes. A Skypiea también le habían llegado, o sea, no, a Jaya les había llegado, existían antes como un pueblo aparte que les había llegado como un lugar, un poneglyph que tenían que proteger. Sabemos de que existía el BAF, eso sí, también se nos ha confirmado, se sabía que... tenemos muchos pueblos, sabemos que existían los 20 reinos, sabíamos que existía el reino antiguo, entonces es muy probable de que antes de eso hubieran pequeños, o sea, países... países pequeñas potencias por todos lados. La pregunta es por qué se juntaron esas otras 20, esos 20 reinos y cuál era la influencia que ellos tenían antes de unirse. A mí eso es lo que me hace ruido. Sí, es que ese es el meollo del asunto para descubrir qué pasó en el siglo vacío. Parte de ahí parte. ¿Tú qué dices, Hope? Pues, como he comentado en mi teoría general, que no le he publicado, pero que le he platicado mucho, Ya se viene. para mí es como se llama un imperio de muchísimos años. Había reinos, porque un imperio no siempre es todo el mundo. Pero no era se me hacía un imperio estilo alejandrino, así estilo Alejandro Magno, que fue creando distintas grandes capitales, incluidas ahí para mí Shandia, ¿cómo se llama? Alubarna, muchísimas de las ciudades que pueden estar representadas en la bandera o en ese logo que se ha relacionado al reino antiguo, que lo podemos ver con los Kozuki, lo podemos ver con, ¿cómo se llama?, con los Shandians, lo podemos ver con el reino de Alabasta. El solcito de los tres... Sí, en Alabasta. Los ocho circulitos y en el centro otro punto. El mundo, digo, el sol. O sea, ya hemos visto esa bandera cuando menos en 3 ocasiones, cuando menos, que así que me acuerde claro, estaba en el, ¿cómo se llama?, en Shandia, está en Alabasta y está en Guano. Para mí, pues es un imperio muy fuerte. Había naciones que de alguna manera pagaban algún tipo de tributo, que se cansaron de pagar ese tributo, aprovecharon algún problema interno, porque, pues, o sea, cuando tú fundas un imperio, no quiere decir que se va a mantener con los mismos ideales ni con nada, o sea, con el paso del tiempo cambian los gobernantes, cambian las generaciones, y pues llega el momento donde se va corrompiendo pues la estructura, ¿no?, que empezó. Y para mí,
pues es lo mismo, le pasa lo que ahora le pasa al gobierno mundial. Hubo corrupción, para mí es un ciclo, o sea, porque los ciclos, es como que dice, el amanecer no implica la muerte del, ¿cómo se llama?, de la noche. Implica el comenzar un nuevo ciclo, pero ese nuevo ciclo va a llegar otra vez a ¿cómo se llama?, a la noche. Entonces, yo lo veo como que era una estructura distinta, no era algo que habían decidido todos, sino que había sido un imperio que había reinado por mucho tiempo, el cual, a final de cuentas, pues cae por malas decisiones, malos gobiernos, por muchas cosas, en una guerra donde se aprovechan, y por eso es que 19 reinos, que fueron los que yo creo que se levantaron, están ahí. El único que no subió, casualmente, es el que tiene la misma bandera que tenía el reino antiguo. Y los otros reinos, ¿cómo se llama?, que han salido, que tienen eso, no son parte del gobierno mundial. O sea, entonces, es como yo lo veo. Digo, aquí es muy, muy por encimita de mi teoría global, pero así lo veo. Muy bueno. Dante, opinión. ¿No te oyes, Dante? ¿No me escuchó? Ya. Sí. Hola. ¿Ya? Ya. Mi opinión sobre el siglo vacío y quién gobernaba, ¿no? Bueno, pues es que lo que pasa es que es curioso, o sea, realmente me falla mucho me falta mucha información. O sea, porque ves una civilización antigua, un gran reino, no sé, lo llaman así, un gran reino, que simplemente con el hecho de conocer el nombre ya es algo que afecta al gobierno mundial. O sea, aquí hay no sé, hay muchas cosas puntuales que nos falta de información. O sea, podemos pensar que cuando hay revolución, nuevamente lo que decía, un acto revolucionario como tal, es alguien que no está de acuerdo, no está, o sea, siente que está siendo agraviado por la existencia por el sistema mismo que existe, y es por eso que intenta rebelarse. Entonces, si pasa esto, ya yo puedo decir que hay diferentes marcos referenciales, inclusive si hay aquellos que protege el gobierno mundial, quizá pueden decir en estos momentos que el gobierno mundial es bueno para ellos, porque los protege de los Yonko, o de alguna manera de otros piratas. No sé si es que lo hace, si lo ves del lado de los Yonkos, el gobierno mundial es malo. Entonces, quizá existe la posibilidad de que el pueblo, de que el gran reino, el reino que existía en el siglo vacío, bueno, previo al siglo vacío, era similar, en donde ellos tenían poder, tenían tecnología, aparentemente una tecnología muy vasta, y usaban eso para generar riqueza, y quizá los países que no les tocaba se sublevaron y intentaron derrocar esta gran civilización. Sin embargo, el hecho de que hayan intentado acabar que hayan creado el siglo vacío, acabar con los poneglyphs, acabar con información, que sea pena capital, el hecho de decir el rey del sol, el decir poneglyph, cosas así, que intenten genocidios por esto, implica que quizá hubo ambición y mala leche de aquellos que llevaron a cabo este levantamiento. O sea, quizá quieren ocultar las propias fechorías que ellos mismos crearon. O sea, yo creo que va a ir por ahí la obra, de alguna manera. Esto que dice Hope, yo ya lo había pensado. Qué dolor. Yo iba a sacar una teoría, ya no lo voy a sacar. Ya no lo voy a sacar, qué dolor. O sea, porque ciertamente adelante, pues cada quien puede opinar sobre los mismos temas. No, o sea, yo le iba a hacer algo similar, o sea, porque vi la foto de los Kozuki, una vez hace poco la referencia en un directo, y como yo estoy metido mucho en Team Elbaf, así a la muerte, claro. O sea, me pongo, o sea, empezó por ahí, o sea, mi racionamiento fue, o sea, Elbaf está fuera del gobierno mundial, y empecé a pensar, ¿quiénes están fuera del gobierno mundial? Entonces me fui a Guano, y Guano lo uno con una teoría que tengo de Joy Boy, de cómo pasó todo esto, el cierre de las fronteras de Joy Boy, y Guano, luego me voy a la isla Gyojin, y luego me voy a Skypiea, con los Shandians y con los Virkans, bueno, los Shandians y los Skypians.
y después Alabasta. Y ahí es ahí donde me fui dando cuenta de que está la de Alabasta, similar a la del Kozuki y en Skypiea con la de Usopp, ¿no? Sí. La de donde Sí, sale la donde estatua está de la Usopp. entrada al parque Sí. de diversiones Sí, del cielo. sí, Y están los escudos tribales. ajá, y de alguna manera me he intentado poner a ver las similitudes que puede existir entre estas civilizaciones. Y es que es puntual que Luffy haya pasado por estas civilizaciones y que a fin de cuentas las va a tener como aliados. O sea, Viper va a finiquitar, va a salir con Luffy, van a salir Momonosuke con Zunisha y los Minks, van a salir los Minks, o sea, los Minks también lo pongo en esta colación, el Buff, los Gyojin, y es curioso, o sea, yo inclusive pongo todavía, me voy a la teoría que yo tengo del West Blue, en donde, del West Blue, del High West, de Elbaf que está conectado, Sí, con las por el islas del árbol de cielo. Adán que decías, ¿no? Exacto, y de ahí empiezo a ver que, por ejemplo, si pongo, así como dices, que yo iba a poner, a su cuenta en la teoría, el símbolo de los Kozuki, y pongo el que es el símbolo de Alabasta, o sea, el que está ahí, y luego el que está en Skypiea, y a fin de cuentas, cada uno de estos puntos, poner una civilización que no está afiliada al gobierno mundial. Los puntos, o sea, por ejemplo, cuando hacen en Skypiea el sacrificio a los héroes, a los dioses, hay un Gyojin ahí, está Jinbe en la piedra, por Dios, o sea, hay un Gyojin ahí. O sea, en la piedra donde van a finiquitar a la waifu esta, a la hermana de Calgara. ¿En serio? Ujú. ¿A la hija de Calgara? En la piedra está Jinbe. O sea, es un Gyojin. Está bien, No me había fijado. Está chido. Pero- O sea, fíjate, Pero así es que está tiene Jinbe. sentido Así, igual. en la piedra grabada está Jinbe. O sea, así. O sea, Es que está Jinbe. eso igual indica que estos pequeños países o estas pequeñas naciones o estas naciones que eran parte de un gran imperio estaban conectadas de alguna forma. Mira, Sí. yo te voy a manejar ahí de la teoría que traía, de lo mismo que ahorita que comentó Dante, de cómo los hilo. No solamente es la bandera, que para mí, si manejamos la estructura del Imperio Alejandrino, acuérdate que Alejandro no llegaba y él imponía el gobierno de Grecia, sino él se casaba con una mujer del reino, una princesa de ahí, y los dejaba predicar su propia religión y generar su propio sistema de gobierno, de alguna manera. Les daba cierta autonomía, por decirlo así. Pero si tú te fijas, hay otra referencia a esa bandera. Si estamos hablando de que son 8 reinos, que son los circulitos de afuera, estamos hablando que el círculo del centro sería ese imperio y los 8 estados hermanos. Y yo te voy a decir qué son para mí esos 8 estados hermanos. ¿Te acuerdas del planetario de O'Hara? ¿Qué te Yo puede también lo representar? Yo también lo pongo ahí, así. Sí. Cada Yo ponía O'Hara. estado tiene una relación con uno de esos, ¿cómo se llama? Acuérdate que en la parte del reino antiguo no existía el Red Line, y eso sí creo que se ha comentado. Entonces, era muy distinta la estructura. O sea, eso no se sabe. ¿Se ha No, comentado? eso lo dijo No. el Loda Fake, eso, güey. A manera de teoría, no. pero no sé si en un ¿cómo? SBS, no me acuerdo dónde lo vi, Sería algo que afuera de lo de monumental. Loda Fake, que dijo que había sido terraformación por parte de las frutas, porque eso sí fue Loda Fake que lo dijo. No me acuerdo en dónde encontré, o creo que encontré una referencia que te lleva a decir que en el reino, o sea, hace muchos años no existía ese Red Line, esa partición de el mundo, y lo relaciono mucho con el All Blue, porque el All Blue existió en algún momento y viene no solo de Sanji, o sea, viene de ¿cómo se llama? De generaciones atrás, porque Sanji lo toma como esa leyenda, ese lugar del que se habla, ¿sí? Y para que pueda existir un All Blue, de alguna manera tendría o que existir ahora un punto en el cual sea un mar, no un punto de encuentro, porque la Reverse Mountain no es un mar. El Reverse Mountain es únicamente una conexión. Eso es como el canal de Suez, no es el canal de Suez o el canal de Panamá, que une mares. ¿Sí? Entonces, sí, cosas que no se vean como límites. Entonces, para poder hablar del All Blue, estás hablando de que muy probablemente
y lo digo porque, como dicen, muy probablemente no lo dice textualmente la historia, sino te da avistamientos o pistas de que en el pasado no existía esta formación geográfica que tenemos el día de hoy. Entonces, para mí, esa parte cambia todo. ¿Por qué? Porque ahorita, si te fijas, si partes el mundo en 4 y aparte tienes una línea que está dividida en 2, o sea, hay 6 territorios marcados en One Piece, o sea, o zonas geográficas, que serían las 2 partes del Grand Line y los 4 grandes mares. Si tú quitas la zona de control de ese cinturón, o sea, ese cinturón, tienes un mundo unido, o sea, tienes ahora sí que un All Blue, o sea, y es donde yo digo, cambia mucho la situación cuando ya pones eso. O sea, lo único que podemos asegurar ahorita es lo que tenemos de información, pero acuérdate que no se nos ha dicho precisamente en la parte del siglo vacío exactamente qué había antes o cómo era antes, ¿no? Claro, ahí falta todavía información de... Porque imagínate, si Wano era parte del reino antiguo, Alabasta era parte del reino antiguo, Skypiea, ¿cómo se llama? Están en lugares completos, uno está en el Nuevo Mundo, otro está en el Paradise, y anteriormente no sé qué tantas limitaciones hubieran tenido para poderlo cruzar, para poder haber generado ese imperio en aquellas épocas, ¿no? No digo que no tuvieran tenido tecnología más avanzada, muy probablemente, pero con las referencias que yo tengo, para mí había un lugar, cuando menos, donde conectaban los 4 mares y podían navegar tranquilamente. Yeah. Hace poco comenté esto con el León Urameshi y él me decía que por ejemplo, yo le conté esta teoría y él me decía que él pensaba que que el símbolo que está de los Kozuki y que está en Alabasta, etcétera, que él lo decía que cada una de esas civilizaciones venía que eran aliens, o sea, que hacía referencia a Ohara y a los países, etcétera, y le conté esta teoría que yo veo, y es que, o sea, se me pareció muy puntual de que me voy del BAF y luego me voy a Skypiea, Gyojin, etcétera, y empiezan a ver muchas cosas. Y si te das cuenta, o sea, puedes conectarlo de que por qué en Skypiea señalan a la isla, o sea, en la Skypiea, donde van a matar a donde van a llevar a cabo el sacrificio, está Jinbe, o sea, está Jinbe tallado ahí, así Jinbe, o sea, por Dios, o sea, hay una selfie de Jinbe ahí, en la piedra, por Dios. Sí, sea, es Bert, según yo, sí. Ahí está Bert. O sea, está ahí, en la piedra, en la piedra donde van ahí, aparece un Gyojin, o sea, bueno, o sea, y Calgara, cuando le presenta el oro, o sea, dices que debiste haber tenido muchas guerras por el oro, por todo esto. Dice, no, las guerras que he tenido es por esta ridiculez que está aquí. Y señala el Poneglyph. Entonces, y dice, y es que hay una promesa, o sea, Calgara certifica a Noland que hay una promesa para resguardar el Poneglyph. Entonces, ¿cómo un tipo de Skypiea obtiene una promesa para resguardar un Poneglyph y se va a guerra para resguardar un Poneglyph? Pero es que acuérdate que, ¿cómo se llama? Si te pones a ver la historia, hace 400 años fue cuando se fue volando, ¿cómo se llama? Shandora. Y hace 800 años es lo que lee Robin en los Poneglifos, donde dice, esta devastación, y lo dice Robin en ese manga, no me acuerdo ahorita, no lo tengo aquí anotado, lo tengo por ahí porque hice investigación de esa parte. Robin sí refiere a que hubo una guerra, que tuvo que haber, ella como que refiere que el reino fue devastado por la guerra del siglo vacío. Claro, esa es la gran guerra donde cayó Shandora. O sea, pero yo digo que después de todo esto se crea una promesa porque cuando hay la guerra no tiene por qué existir los Poneglyphs. O sea, no claro. Deben existir los Poneglyphs porque no se requiere. Exacto, entonces hay la guerra, cae Shandora y después entre estos pueblos yo preveo que hay una alianza y una promesa en donde ¿cómo llegan los Poneglyphs? Entonces ahí se mete High West, se mete Elbaf, se mete todo esto. Porque, a ver, tienen que estar íntimamente relacionados. Porque el Poneglyph que está en Skypiea, ¿a dónde señala? A la isla Gyojin. Sí. Y la isla Gyojin
ahí señala a Poseidón. O sea, y la isla Gyojin dice, bueno, ok, Joy Boy hizo una promesa con Poseidón, bueno, con la antigua reina, ¿no? Sí. Sale Noah, y entonces te dices, bueno, ¿dónde crearon estas piedras poderosas? Después nos referencian, fue en Guano, en Guano, algo ancestral nuevamente. Y en Guano, por ejemplo, encuentras una espada gigantesca. O sea, y encuentras el Noah, que como un carpintero puede crear eso. O sea, y hay muchas cosas puntuales que conectan esto. O sea, o sea, Robin conoce también en una arma ancestral que está bueno, conoce la información de un poneglyph que referencia dónde está el arma ancestral, ¿no? Que la información está en Alabasta nuevamente. O sea, es muy puntual que estas civilizaciones están íntimamente relacionadas. O sea, que de Alabasta te manda a Skypiea, de Skypiea te manda a la isla Gyojin, de la isla Gyojin te manda a Guano, de Guano te manda, están los Minks y esta cosa milenaria, o sea, esta alianza milenaria, o sea, es muy puntual. Por cierto, ¿Ustedes no creen? Dante, está comprobado, Dante, y está en el manga, que ¿Qué? el poneglyph de Skypiea está ahí desde el siglo vacío. Dice que defendiendo ese poneglyph fue que fue destruida Shandora, lo dice Calgara, se lo cuenta. ¿Shandora? Se lo cuenta. Sí, es lo que dice Robin, o sea que estuvieron involucrados en la guerra, pero Le dice que hace si tú te fijas, 400 años, Shandora le dice, hace es el 400 único... años pelearon nuestros ancestros por proteger este poneglyph, y de ahí se hizo la promesa de que después de 800 años o algo así, no me acuerdo cuánto dice, alguien va a llegar y lo va a leer para nosotros. Tenemos que esperar que alguien llegue a leerlo. Sí, es por eso te digo, está en el siglo vacío. O sea, Ujú. cae Shandora, hay una gran guerra. O sea, hay una gran guerra en donde se forma el gobierno mundial. Se forma el gobierno mundial y de ahí empieza así una limpia de todo lo que encuentra, libros, matanzas, etcétera, y el siglo vacío. La Y es cacería de ahí, brujas ahí. exacto, es ahí donde se crean los poneglyphs, que Ujú. la poca información, o sea, hay alguien, esa es mi teoría, que hay alguien desesperado. O sea, el único que queda, o sea, necesito que esto se Hay sepa. algo Necesito algo. interesante, o sea, que eso igual es porque yo me dediqué un poco a eso, era ¿Hacer de la poneglyph? importancia de la parte oral. O sea, ya ya. sí, sin regalarse, eso sí, pero es que está el concepto de la historia oral. Ujú. Los Entonces, juglares, todos esos. claro, Aquí no sirve eso, ¿eh? Aquí no sirve eso y en Ohara lo refieren. Esta información es tan importante que pero, no puede estar ni en Dante, libros ni en eso. No. Por eso son piedras indestructibles. O sea, y que ni siquiera el gobierno mundial puede finiquitar. Dante, déjame terminar mi idea. No. Me vale. me No se refiero- puede. No es cierto. Pero es que no, me refiero a de que esto de que va a llegar una persona, o sea, el único registro que hay como escrito es aparentemente en Laughtale, por lo que aprende Oden, y en Isla Gyojin por la carta de Poseidón a la princesa Sirena. Pero el resto No, Joy Boy es a como... Poseidón. Joy Boy, ¿no? ¿De Joy Boy qué dije? Ah, ya, no. La carta de Poseidón a la primera sirena. Al revés, eso era. Entonces está eso, y es el único registro escrito. Pero el resto tienen mucho de lo que es una promesa que nos llegó de otra persona, y esa herencia oral que ahí está dando vuelta así de que existe, es eso. Eso me llama la atención. Mira, en ese Porque- tema nos basamos mucho en los poneglifos cuando se nos olvida que ese lenguaje está en todos los muros de, ¿cómo se llama?, de Shandora. O sea, hablamos de que sí, los poneglyphs, pero ¿cómo se llama? Y Nico lo refiere. O sea, el único lugar en el mundo donde nos han mostrado que si usaba ese lenguaje coloquialmente, y digo coloquialmente porque para que tus edificios y tus muros tengan inscripciones con este lenguaje es porque es algo que para mí era de común conocimiento en ese reino en la antigüedad, es Shandora. Sí, También estoy de acuerdo Birka con eso. Lunar, ¿no?
Pero, o sea, creo que se hace referencia. Ah, pero es que los Birka igual estaban en otro lado. Sí, bueno, es la luna, porque en él se encuentra todos esos scripts. Pero yo digo, en el mundo de One Piece, o sea, en el mundo, en el planeta de One Piece, porque ya el mundo, si hablamos general, pues serían las lunas, lo que puedan ser, ¿no? Pero en el planeta de One Piece, Es que eso solamente Shandora se nos ha mostrado. Es que eso es algo muy, muy puntual y que por eso te digo que es otra relación que hay. Sí. O sea, porque esto son los Kozuki los que saben. En el presente se perdió en el mismo Shandora, pero es solamente los Kozuki los que tienen la facultad de seguir, bueno, menos el analfabeta, ¿no? De Momonosuke. El analfabeta Momonosuke Freaks. Don Freaks. Sí. Bueno, en Arabasta también está el tema de que se sabe por la familia real. No se sabe. O sea, solo saben que hay un poneglifo, sí, o sea, pero no saben ni siquiera qué dice. Pero también saben, o sea, pero es que tienen la noción de que ahí se habla de Plutón. De Plutón. Cobra solamente dice eso, o sea, oye, pero es que me dijeron que esto trae las referencias de dónde está, sí, o sea, pero él no lo puede leer ni tiene certidumbre. Sí, pero, o sea, me refiero a que saben eso, o sea, como que lo saben por familia. Por tradición sí, de la familia real. Aquí lo que se me hace muy raro o extraño, o sea, es eso, o sea, ¿por qué una ciudad? Y mira, la teoría que compartí, no me voy sobre ella, pero sí tiene datos interesantes, y no en los números ni en eso, sino en que me hizo recordar e investigarle. Y es la parte donde dices tú, o sea, ¿qué otra cosa tiene más información que, o sea, de lo que puede estar relacionado a ese lenguaje? Porque ese lenguaje es la llave, que Shandora. O sea, y Robin también, o sea, no dice el problema o no el problema. Lo padre es que Robin es una espectadora que no nos dice nada, cabrón. O sea, no nos ha dicho nada de lo que ha leído, de lo que ha encontrado, porque pues, ya nos hubiera... La verdad, yo creo que Robin es una demonio. O sea... Ahora todo el mundo dijo que Robin se iba a convertir en demonio. Sí, ¿no? Lo que no sabes, Dante, es que Robin es hermana de... ¿Cómo se llama? De Zoro, güey. ¿Cómo? Sí, los dos se convierten en demonios o manifiestan sus demonios. ¿Cómo? Ese es Senma. No, ¿cómo quedó? Mira, ahorita les voy a poner una... No traía Enma en Enies Lobby. Ahí ya manifestó a Ashura, güey. Ya son los dos demonios de la tripulación, güey. Son los hermanitos. ¿En Enies Lobby? En Enies Lobby traía la de Tenguyama. La de Tenguyama tiene demonios, es la cazadora de demonios. ¿Está? No, esa ahorita se me ocurrió, o sea, pero sí digo, se me hizo raro eso del capítulo, o sea, van dos demonios que se nos manifiestan en la tripulación, o sea, de alguna manera, el Ashura de Zoro y esta manifestación de Robin. Entonces, no sé qué vayan a relacionar con la relación, no me refiero a que solo sea Zoro y solo sea Robin, sino ¿por qué están mostrando demonios? En teoría, Sanji por el tema de que sale de las llamas. No, o sea, pero como tal demonio, o sea, referirlo como demonios, o sea, y lo han dicho bien claro. El demonio de, ¿cómo se llama? De la niña demonio y el otro, que también en Ashura. Y no dudo que por ahí, si anda así con sus reglas de 3, nos va a salir un tercer demonio en la tripulación, o sea... Brook le decían Satán, ¿te acuerdas? Ay, pero bueno, ¿sabes? Sí, le decían Satán ahí en la isla esta donde lo convirtieron en Rockstar. El culto raro ese. Sí. Miren, les voy a enseñar algo para la teoría de Joy Boy que tengo, que me hizo favor Chino de ayudarme. A ver. O sea, imagínense que Joy Boy llega a la isla Gyojin, se va y de repente la gran guerra se lleva a cabo, etcétera, ya no puede llegar y tiene que ir a pedir ayuda. Y llega a rogar a Kozuki. ¿Están viendo esto? Bueno. Sí. Ajá. Así, ese es Joy Boy gigante diciéndole Kozuki Oden, digo, al Kozuki de hace 900 años, ayúdame, crea los poneglyphs, cierra las puertas de Wano, necesito que mandes los poneglyphs a diferentes culturas. Y Chino me hizo el favor de hacer esto así. Y tengo una secuencia de como 5 dibujos de Chino épicos e impresionantes. Algún día lo voy a sacar. Oye, Dante, ¿y no te imaginarías que, o sea, todos nos vamos por los Kozuki, pero ¿no crees que cuando Joy Boy pide ayuda,
mande a los, ¿cómo se llaman estos? Se me fue ahorita, los que Amatsuki. labran la piedra, Los canteros. a los canteros de Guano, a Shandria, a aprender el lenguaje y ahí escribir los poneglyphs, y que probablemente el inicio del camino del río Poneglyph sea la campana, el que está en la campana. De mandarlos, no, porque es la arma ancestral, o sea, ahí le dicen la arma ancestral. O sea, porque hay clasificación de los poneglyphs. O sea, No, claro, pero o sea, yo te digo, o sea, los Kozuki no nos han mostrado que en Guano haya referencias al lenguaje antiguo más que los Kozuki. Para que los Kozuki y su linaje hayan aprendido ese lenguaje, lo tuvieron que haber aprendido en algún lugar, supóngome yo, ¿no? De hecho, Y el único lugar... de hecho, en el capítulo de cuando sale por primera vez Oden leyendo el poneglyph, bueno, el calco del poneglyph que Roger le quitó a Big Mom, Oden le dice, ¿cómo conseguiste eso? Dice, ese idioma nada más no es un idioma, le dice que es un código que los Kozuki crearon y que nada más pasa por su familia. Sí, es que yo sí veo muy puntual, o sea... ¿No será la un teléfono importancia- descompuesto de que eso es lo que le han dicho, pero ¿por qué está referido? ¿Y bueno, por qué ahí sí Robin no. lo encuentra? Ahí sí no Porque sé. es que la diferencia es, ¿por qué Robin Ajá. ve ese mismo lenguaje y lo lee? En cómo se llama, Eso- si fuese nada más un código secreto Sí. de los Pero Kozuki es que cuando estás en estaba en Shandria. todos lados En o era Ohara. solamente en la pirámide. No, en Shandria, en cómo se Pero llama. sí. No, sí. Hay varios, pero se enfoca estaba- en uno por lo de la Pero claro, guerra. es que se enfoca en uno, pero ¿estaban en todos en la pirámide? Sí, o sea, era un lenguaje, o Sí, sea, sí. hay varias Porque tomas. acuérdate, porque aparentemente cuando te dicen de que a Skypiea les llegó el poneglyph y es un regalo de un país de Oriente, dice la campana, pero como Ajá, dice que que es no sé, unos amigos de ellos, así dice nada más. sí. No lo Unos tengo aliados, aquí. unos aliados. Que Y se lo dieron a pero guardar y ese no- proteger. sí, pero se lo vienen y es como una estructura, es como la estructura completa. Es Sí. como del poneglyph hasta la campana. Entonces, si es de la misma estructura, como de esta estructura piramidal que sostiene la campana, entonces quizás solamente sea esa parte de Skypiea que utilice ese lenguaje. Es Entonces, que ¿cómo se llama? Lo me que lee queda duda. Robin no es en la base de la campana. Es cuando ella empieza a escarbar, hace hoyos en las nubes, y es cuando encuentra la ciudad. Cuando ella está Sí. caminando por las calles de Shandria, se ven los muros y tú ves las inscripciones. Ya sé cuál dices, Hope. El que habla de... Que habla de la guerra, o sea, de que la destrucción de ese reino tuvo que No. haber sido por la No. gran guerra. No. El que tú dices es el que dice... Es que aquí lo tengo anotado, es pero el no que sé dónde lo dice, dejé. somos los tejedores de la historia. Ese es uno de los dos, sí, porque lee dos frases ahí y después lee la de lo de la guerra. Lo de los tejedores de la historia, sí. O sea, somos los... Ya sé cuál dice. Ajá. Acá, por ejemplo, lo que dice también es cuando está una estatua que yo no veo tanto los símbolos de los poneglyphs, ¿eh? Dice Shandora, es el nombre de la ciudad antigua. O sea, está viendo no sé, es un tabloide, no sé, con símbolos, pero son distintos. Y es donde nombra el calendario Kaien. Ajá, Kaien Reki, no, dice lee eso, o sea, pero no se ven los símbolos como tal. Dice año 402, Kaien Reki, la ciudad que estaba hace 1100 años, estaba en su apogeo, fue destruida hace 800 años. Estaba hablando de Shandora, por supuesto. Cae dentro del gap, del gap, del vacío, bueno, el espacio, de los 100 años vacíos, desde el siglo vacío precisamente. Esta isla es lo que ve Robin, o sea, también hay, pero yo no veo los símbolos del poneglyph como tal. O sea, veo quizá otra lengua antigua. Ve, ¿dónde está? Donde refiere a Shandria, ¿no? A Shandora. Espérame tantito. Ahorita te digo, a ver, este aquí lo tenía... Ay, ¿en cuál pinchurriento capítulo es? Ay, yo lo tengo aquí, así, hice... Así, ¿dónde está? Es OneNote, 293, épico.
Épico, bueno, ya y tengo las notas. Sincronizadas. Sí, es que no tengo el número del capítulo aquí. Ay, no sé dónde lo anoté, cabrón. Yo ahorita te lo doy. Pero sí, o sea, lo que dice Sangoro cuando lee la parte de lo de los tejedores de la historia, es en una pared de la pirámide principal de la base de ahí de Shandia. Pero si tú te fijas en distintos muros, o hay hasta pilares, así como si fueran tótems de, no sé, pero de piedra, se llega a ver también, ¿cómo se llama? Inscripciones. Yo no te puedo decir si, o sea, porque pues, no sé leer el lenguaje poneglyph, pero se me hacen muy similares a ¿cómo se llama? A lo que es este. Y Robin, 261. ¿cómo se llama? 261. A ver. Lee la historia de Shandora. A ver si es el que te digo también. Y es que lo tengo abierto, pero en el iPad y no lo tengo aquí a la mano, cabrón. No, esa que tú dices, lee una estela. Es estela que se ve como si fuera la estela de, ¿cómo se llama? De Tlaloc o algo por el estilo. Sí, algo así. Es la que, no, hay una, ya cuando entra en Shandora como tal, o sea, porque ahí acuérdate que están en la parte de arriba, porque si te fijas el piso son nubes. Después de eso viene, no me acuerdo en qué número es, empieza a hacer como que cubitos de nube y empieza a escarbar y baja como si fuera un piso hasta que llega y ya no son nubes el piso, güey, ya es la tierra y está, como se llama ahí la ciudad y es donde está la pirámide gigante y ahí es donde ella dice, oye, pero aquí debería estar la campana y no está. Entonces, ¿cómo se llama? Es cuando ella va volteando y viendo las inscripciones en las paredes hasta que se frena en la que dice, ¿cómo se llama? Sangoro, que dice que aquí somos los tejedores de la historia y no me acuerdo qué más cosas. Y coexistimos pacíficamente en armonía con el sonido de la campana, de la gran campana. Y después de eso... Y Robin dice, si lo que leo aquí es verdad, en el centro de la ciudad debe estar una campana. Sí, exacto, y es lo que no encuentra. Y después de eso hay otro panel en donde está leyendo, pero no lo lee. O sea, ella se ve que está leyendo, a ver si me explico, pero no dice lo que lee, sino dice lo que interpreta, que es cuando dice, y también es en esas imágenes donde dice, seguramente esta ciudad fue destruida, toda la devastación de esta ciudad fue producida en la Gran Guerra. Eso es en el 261. No, pero también lo vuelve a decir en este que te digo. Ahorita a ver si lo encuentro, donde escarba Robin y todavía. Mira, en el 262 creo que va a empezar a escarbar. 263, perdón, creo que va a empezar. Lo que pasa es que el sitio ahorita donde lo estoy viendo, le faltan páginas que no cargan luego. Chihuahua, me choca. Ya ves, Angora, apúrate para que ya podamos verlo completo. Pero sí se me hace muy curioso. O sea, yo no puedo asegurar. Es como si tú me pones kanjis japoneses y no sé si, bueno, símbolos chinos, bueno, y yo te puedo decir, puta, güey, me suena que es japonés o chino, ¿me explico? Pero de eso a que te diga, y es lo mismo aquí, o sea, pareciera que es el lenguaje de los poneglyphs, que yo te lo puedo asegurar, no, pero se me hace muy, ¿cómo se llama? Que Robbie se sorprende de encontrar el lenguaje y de lo que dicen ahí, para frenarse y ver eso, ¿no? Claro. Por eso es la parte... Bueno, si encuentro el capítulo ahorita les digo. Claro, nada. No. ¿Tienes algo que acotar, Yare? Como que nos desviamos del tema, ¿cierto? Sí. De hecho, digo, para ir cerrando ya el stream, porque ya nos pasamos del tiempo por un poco, pero siento que ya está muy enriquecedor el stream. Me gustó mucho, la verdad. Salieron muchas cosas geniales. Dante, ¿cómo dicen? ¿No es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después? 272 es. 272, primera página. 272. Sí. Sí, apenas en el 268, que es cuando ya descubre la ciudad. Sí, o sea... Que era linda Robin en este capítulo. A mí me encantó esa parte, o sea, aunque no me gusta Skype en general, la parte... O sea, la parte de que nada más... Mucho del arco para mí es
pues, parte aventura, que sí es parte de lo que quería contar Oda, la parte histórica y todo el background que tiene la parte de Shandor es impresionante, cabrón.